Si seguís las noticias, probablemente has visto imágenes como estas en las redes sociales. Arrestos masivos de migrantes en Estados Unidos, personas esposadas y encadenadas, aviones que llegan a Latinoamérica con cientos de deportados. Estas imágenes se volvieron virales desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero. Han sido un claro mensaje de lo que el mandatario prometió constantemente durante su campaña electoral. When I'm re-elected, we will begin, and we have no choice, the largest deportation operation in America. I will launch the largest deportation program in American history. We will begin the largest deportation operation in the history of the United States. Las medidas de Trump han intensificado el miedo entre la comunidad migrante. Muchos ya han sido testigos de arrestos. Tengo 2 familiares que fueron detenidos en su condominio en Houston. Llegó la policía y tocaron puerta por puerta y revisaron documentos y ellos no los traían y fueron detenidos. Y temen ser los próximos. Muchos han huido de las crisis en sus países de origen. Realmente yo vine desde Venezuela por persecución. Protesté en el año 2017 y también protesté en el 2019 con el apagón. La situación es aún más crítica para aquellos migrantes que tienen hijos nacidos en territorio estadounidense u otros vínculos más profundos con la comunidad. Lo que más me preocupa de tener que retornar a mi país es dejar toda mi familia aquí y que ellos sigan sin mí, sin mi ayuda. En este capítulo de Cómo te afecta, vamos a ver cómo los jóvenes migrantes latinoamericanos en Estados Unidos se están enfrentando a las medidas de Trump. Vamos a ver también las cifras de arrestos y deportaciones comparadas con la administración de Joe Biden y pondremos en perspectiva la política antimigratoria de la nueva administración de Estados Unidos. Veamos primero cuáles son los argumentos de Trump y quiénes son los afectados con estas medidas represivas. Durante su campaña electoral, Donald Trump hizo una declaración que resonó fuerte y claro. Prometió la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos. Incluso mencionó cifras puntuales y escalofriantes. En una entrevista con la revista Times, prometió expulsar entre 15 y 20 millones de personas, a pesar de que el Departamento de Seguridad Interior y otras agencias estiman que la cantidad de migrantes irregulares en Estados Unidos es de aproximadamente 11 millones. Entre sus argumentos destaca la idea de que los migrantes son un riesgo para la seguridad nacional. Asocia la migración con un aumento en la criminalidad y el tráfico de fentanilo. Many other countries, their crime is way down and our crime is not doing well. But we're going to have it do really well very soon and we're shipping all these people back where they came from. No creo que en mi país todos seamos criminales, como lo dice el presidente. De verdad, no es cierto. Sí sé que han venido personas que han hecho el mal aquí, tampoco por decir que la gran mayoría somos criminales, no es cierto. La mayoría somos gente honesta que venimos a trabajar y que venimos a buscar un futuro aquí en este país. Trump denominó su plan como Operación Aurora, un esfuerzo para liberar a Estados Unidos de lo que él describió como una ocupación por parte de inmigrantes criminales. Y apenas asumió su cargo, el 20 de enero de 2025, puso en marcha su agenda anti-inmigración. Hay que dejar claro que las deportaciones no son nada nuevo en Estados Unidos. Las hubo en el gobierno de Biden, en el anterior mandato de Trump, en el de Obama y en gobiernos anteriores a eso. Sin embargo, hay cambios significativos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Veamos algunas de las nuevas medidas. El primer día de su mandato declaró una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México. Y eso es clave porque permite a su gobierno desbloquear fondos federales a los que normalmente no podría acceder, o al menos no de forma tan rápida. Es decir, puede contar con más presupuesto para la operación. Además, la declaración de emergencia le permite desplegar al ejército en la frontera con México y recordemos que la legislación de Estados Unidos prohíbe que los soldados detengan directamente a la población civil. El incremento del número de arrestos se ve reflejado en los medios. Yo misma lo vi en la esquina de mi trabajo, cómo se llevaban a personas trabajadoras, grupos de inmigrantes que solo lo que hacen es trabajar. Los vi durante 3 o 4 años en esa construcción y de un momento a otro llegó una patrulla del ICE y se los llevó a todos, muchachos jóvenes. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, recuérdense este nombre porque lo vamos a mencionar muchísimo durante todo el episodio, es quien lleva a cabo las detenciones. Tan solo en la primera semana después de la entrada de Trump, el ICE informó de más de 5.500 arrestos en todo el país. Y aquí es necesario aclarar otro punto. En sus discursos durante la campaña presidencial,
Trump enfocó el problema en los indocumentados que suponen una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, es decir, aquellos que han cometido otros delitos penales además de haber cruzado ilegalmente la frontera. Sin embargo, poco después, Donald Trump extendió su amenaza al afirmar que también podría ir por los otros. But we're starting with the criminals, and we got to do it. And then we're starting with others, and we're going to see how it goes. Who are the others? Others are other people outside of criminal. El ICE, de hecho, ya ha reportado miles de detenciones de indocumentados sin otros antecedentes penales. Según las cifras más recientes de la agencia, en los primeros 50 días de la administración de Trump se realizaron 32.809 detenciones. El 43% de esos detenidos eran criminales convictos y un 30% tenían cargos penales. Al restante 27%, más de 8.700 detenidos, se los relacionaban con infracciones migratorias. Es decir, su delito fue violar la ley de inmigración de Estados Unidos. Son muchas más las nuevas medidas de Trump, desde eliminar las solicitudes de asilo para nacionales de algunos países hasta enviar a deportados a cárceles de países extranjeros como El Salvador. Sin embargo, por temas de tiempo, hoy no podemos detenernos en todas esas medidas una por una. Ahora, conocemos el incremento de las redadas y las detenciones, pero ¿qué hay de las deportaciones? Tras semanas sin aportar datos, el pasado 19 de marzo, el ICE informó a la revista Newsweek de que en las primeras 7 semanas del segundo mandato de Donald Trump se habían efectuado poco más de 28,000 deportaciones. Eso da una media diaria inferior a las expulsiones semanales efectuadas por la administración de Joe Biden. Por otro lado, el grupo de defensa Witness at the Border rastrea la información disponible públicamente sobre los vuelos de deportaciones del ICE. Y según su reporte de febrero, el número de vuelos no ha mostrado grandes diferencias desde que Trump asumió e incluso disminuyeron levemente. Las cifras señalan que en febrero de 2025 y bajo la administración de Trump hubo 126 vuelos de deportaciones desde Estados Unidos. En ese mismo periodo, el año pasado, bajo la administración de Joe Biden, la cifra fue de 137. Eso sí, la mayoría de vuelos siguen teniendo como destino América Latina. En febrero de 2025, 108 vuelos se dirigieron hacia países latinoamericanos. En febrero de 2024, se dirigieron a esta región 130 vuelos de retorno. Entonces, el número de arrestos ha repuntado debido a las múltiples medidas que mencionábamos. Las detenciones, por otro lado, al parecer no han sido las que Trump esperaba. Ahora veamos el perfil de los migrantes y quiénes de ellos pueden ser deportados. Cuando hablamos de deportaciones, es esencial entender quiénes son los migrantes en la mira de las políticas de Trump. De los cerca de 350 millones de personas que viven en Estados Unidos, unos 46 millones son migrantes. De ellos, un 77% tienen un estatus legal con residencias permanentes, temporales o son migrantes naturalizados. El 23% restante, es decir, unos 11 millones, son migrantes indocumentados. Ahora bien, si desglosamos la procedencia de esos 11 millones de migrantes indocumentados, 4 millones provienen de México, 2,1 millones de Centroamérica y 1 millón provienen de Sudamérica. También llegan de otras regiones como Asia, de donde provienen 1,7 millones de indocumentados. Bueno, la verdad sí le tengo un poco de miedo, porque las cosas están duras en el país de uno y irse para allá de nuevo es feo. Muchos de esos migrantes llevan años viviendo en Estados Unidos y ya han hecho su vida ahí. El Instituto de Fiscalidad y Política Económica afirma que la mayoría de los migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos están en el país desde hace al menos 16 años. Y para sorpresa de algunos, muchos de ellos pagan impuestos, sí, así como lo escucharon. Según un reporte de este instituto, los migrantes indocumentados pagaron en 2022 la nada despreciable suma de 96,7 mil millones de dólares en impuestos. La mayoría, 59,4 mil millones de dólares, fueron al gobierno federal. El resto, 37,3 mil millones de dólares, correspondían a impuestos de gobiernos estatales y locales. El mismo reporte lo pone en otras palabras. Por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en el país, los servicios públicos reciben 8.900 millones de dólares en ingresos fiscales. Muchos migrantes forman parte de familias con estatus legal mixto, es decir, tienen miembros que viven en el país de manera legal. Mi hermano está muy nervioso, ya que cuando él venía en la travesía lo secuestraron en México. Lo regresaron a México y cuando llegó a México lo secuestraron y tuvimos que pagar $15,000. Si no lo pagábamos, lo iban a matar.
Aunque generalmente las deportaciones se asocian solo con migrantes indocumentados, aquellos que residen en Estados Unidos bajo un estatus legal pero aún no han adquirido la ciudadanía también pueden ser deportados bajo ciertas condiciones. Entonces, ¿quiénes pueden ser deportados? Bueno, están aquellos que ingresaron ilegalmente o que se quedaron más tiempo del permitido por su visa. También están los inmigrantes con visas temporales que han incumplido los términos de su visa, como por ejemplo trabajar cuando no se les permite hacerlo. Y también están los migrantes legales que han sido condenados por una variedad de delitos, entre ellos conducir bajo los efectos del alcohol, posesión de armas de fuego o drogas o delitos violentos. El amigo mío fue deportado porque hizo una infracción de tráfico, se pasó el límite de velocidad, estaba yendo a 40 millas por hora en una calle de 30 y el policía lo paró y antes de hacerle el ticket, él revisó toda su información, vio que era indocumentado y parece que empezó algún tipo de proceso donde ahí también lo deportaron. Pero la llegada de Trump ha puesto en la cuerda floja incluso a aquellos que llegaron a Estados Unidos por vías legales. El presidente estadounidense está decidido a acabar con el estatus de protección temporal conocido como TPS. Este es un estatus que ampara a migrantes de países en crisis. El 1 de febrero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la finalización del TPS para los venezolanos, lo cual dejará a más de 600,000 personas en un limbo migratorio. El 3 de agosto de 2025 también terminará esta protección para los haitianos. Ya se sabía desde la administración Biden que no se iba a renovar, pero se les había mandado información a todas esas personas que ya estaban aquí, diciéndoles que iban a tener un buen tiempo para buscar otro beneficio migratorio y que los que pudieran aplicar a TPS porque eran elegibles, que por favor lo hicieran de inmediato. Lo que hizo la administración Trump ahora es que les dijo no solo no se va a renovar como ya se había acordado, sino que se va a eliminar inmediatamente. Y no les vamos a permitir, eso también lo decidieron, que ustedes transicionen o hagan la transición hacia otro beneficio migratorio porque no se los vamos a procesar. O sea, váyanse. La incertidumbre más grande. Es como literalmente dejarte en un limbo en el que no sabes qué hacer porque no quieres ni puedes regresar a Venezuela. Horrible, horrible. Yo salí hace 10 años y salí porque secuestraron a un familiar y los próximos íbamos a ser mi esposo, mis hijos y yo, y regresar a Venezuela lamentablemente no sería una opción para nosotros. Otros programas humanitarios, como los concedidos a personas provenientes de Cuba, Nicaragua y Ucrania, que huyen de las crisis de sus países, también han sido suspendidos. Al parol humanitario expirar o vencer, la persona que estaba protegida con este parol humanitario entra en un proceso de que pueden ser deportados, se les vence el permiso de trabajo y comienzan a acumular presencia ilegal en los Estados Unidos que puede evitar que ellos puedan en el futuro aplicar a otra visa. Es gente que tiene todos sus documentos en orden, no son criminales, no son Tren de Aragua, no son nada de eso, porque para llegar acá tenían que presentar papeles. Independientemente de, como ya hemos visto, las cifras de deportados y de vuelos no han aumentado tanto como Trump había prometido, eso no significa que los migrantes residentes en Estados Unidos no sientan miedo e incertidumbre. Sí, tengo miedo que me deporten a mí, básicamente. Aunque tenga permiso de trabajo, siempre está el miedo de que te deporten por alguna razón o por algún incumplimiento de algo. Pero sí, tengo miedo. Claro que hay miedo. Fue mucho lo que se tuvo que pasar en ese camino, esa travesía. Muchos sacrificios, muchas cosas que se dejaron en Cuba. En Cuba no tengo nada, solo poca familia. Entonces, para llegar aquí, para luchar por mis sueños y ahora tener este miedo de virar a donde no tengo nada. Tras las redadas y arrestos efectuados en ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, comercios que normalmente eran frecuentados por la comunidad latina han quedado vacíos. Vas ahora a los supermercados y todo está vacío. Vas a las gasolineras, los centros comerciales, todo está totalmente desolado. Las personas tienen miedo de llevar a sus hijos a las escuelas. Estamos viendo que está afectando mucho a los negocios latinos, ya que los trabajadores no quieren ir a trabajar porque tienen miedo a ser deportados, sino que también estos negocios latinos, como los restaurantes, por ejemplo,
sirven a una clientela de inmigrantes latinos. Entonces también los clientes no quieren ir a los restaurantes porque tienen miedo de salir de sus casas. Entonces estamos viendo ese efecto económico. En la tienda latina próximo a mi casa, que se llama La Vaquita, montaron un puesto de ice y entonces hemos tenido que buscar alternativas para comprar los alimentos. También los jóvenes han dejado de salir y evitan algunos lugares. Por lo general he dejado de hacer ciertas cosas, sobre todo de ir a ciertos lugares donde sé que se concentra y donde vive gente, personas que no tienen papeles, que también están enfrentando una deportación. Entonces he dejado de ir a esa zona, he intentado no estar en lugares donde haya mucha aglomeración de personas, lugares que por lo general son latinos. Sí, he evitado esos lugares precisamente para no exponerme. Algunos padres incluso han dejado de enviar a sus hijos a la escuela. Recordemos que para las familias con estatus mixto la cosa es complicada. En la mayoría de casos los padres son migrantes indocumentados, pero sus hijos e hijas sí tienen la nacionalidad estadounidense. Porque a los padres ser deportados, y si el niño solo tiene ciudadanía estadounidense, el consulado del país, por ejemplo, en este ejemplo, el país latinoamericano, no puede intervenir y tomar al niño para regresarlo al país de origen, porque el niño es un ciudadano de los Estados Unidos. Entonces lo que pasaría es que una corte de familia del Estado toma posesión del niño y pone al niño en un albergue o en una casa hogar, y es muy, muy difícil regresar a ese niño a otro país para reunificarlo con los padres. Durante más de una década no estuvieron permitidas las redadas ni los arrestos de migrantes en escuelas, hospitales e iglesias o lugares de culto. Estos sitios eran considerados seguros y estaban protegidos. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump revocó esta restricción apenas asumió el cargo en enero. Y a pesar de que hasta la fecha no ha habido redadas ni arrestos del ICE verificados en escuelas, algunos maestros sí han notado una disminución en la asistencia a clases. Los servicios en los que normalmente trabajaba la comunidad migrante también han registrado menor asistencia. La mayoría trabaja en construcción, limpieza, cocina, restaurantes, es decir, en el sector de servicios que forman la columna vertebral de economías de muchas ciudades como las de Nueva York. Según las cifras más actuales, de los 11 millones de migrantes irregulares que hay en Estados Unidos, cerca de 8,3 millones trabajan, es decir, más del 75%. En estados como Texas y Florida, los inmigrantes no autorizados incluso representan el 8% de su fuerza laboral. La pregunta que surge aquí es, ¿quién asumirá los puestos de trabajo que quedan vacantes tras las detenciones y deportaciones? Esto es un tema que también lo hemos visto en varias administraciones. Muchos economistas han hablado de este tema también. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en el área de construcción se aproxima que del 28 al 30% está conformado de inmigrantes. Se estima de que si se llegaran a deportar la mayoría de personas en estas áreas, estos sistemas colapsarían. No están quitando puestos a los norteamericanos que quieren trabajar. Más bien lo que están haciendo, están llenando áreas de esta economía que el norteamericano hace muchas décadas que ha dejado de hacer. Si bien el trabajador y el indocumentado hace ese trabajo, percibe mucho menos y no recibe los beneficios. Para contratar a un trabajador norteamericano hay que cumplir con la ley, y la ley hace que se tenga que pagar beneficios o por lo menos pagarle lo que es el salario mínimo, ¿no? Entonces, parece ser que ya no hay refugios seguros para los migrantes indocumentados, muchos que han hecho toda una vida en Estados Unidos. En este punto entra un término importante para los migrantes indocumentados, las ciudades santuario. Alrededor de una decena de estados y centenares de ciudades de Estados Unidos se consideran santuarios para los migrantes indocumentados. Sus administraciones definen hasta qué punto quieren cooperar con las agencias federales para deportar a indocumentados. Algunos de esos lugares restringen bastante esa cooperación con el gobierno federal en materia migratoria, en particular con su policía de fronteras. En este mapa pueden ver cuáles estados se consideran santuario. Entre ellas están California, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Washington.
Por lo general son lugares con una gran población migrante, incluida la más vulnerable, es decir, las personas indocumentadas y candidatas a ser deportadas. Pero, ¿qué tan seguros están realmente los migrantes indocumentados en la ciudad de Santuario? No están nada seguros, ¿no? Porque de hecho el gobierno federal no reconoce a la ciudad de Santuario. Y hay una conflictividad muy grande entre los alcaldes de esas ciudades y el gobierno federal. El ICE tiene, la Agencia Federal de Migración, tiene el derecho, básicamente, de actuar en esas ciudades. O sea, el hecho que se hayan declarado ciudades santuario no quiere decir absolutamente nada. Yo creo que lo más importante y lo que sí se está haciendo mucho en la ciudad de Santuario es darles mucha información a los inmigrantes, y creo que con eso ellos han podido tener la posibilidad de, cuando son enfrentados o confrontados por ICE o por la policía con respecto a sus estatus migratorios, saber qué responder, saber qué decir. La agresiva política de Trump suscita muchas preocupaciones entre la comunidad latina. Por eso es muy importante que los migrantes latinos conozcan cuáles son sus derechos y estén bien informados. Bueno, yo tengo la suerte tal vez de pertenecer a una institución académica que comparte mucha información sobre la migración y cómo tratar de evitar o protegerse de este tipo de situaciones. Pertenezco a un par de grupos en redes sociales que se encargan de difundir información, no tanto en Nueva York, son muchos en Los Ángeles, en California. Grupos de WhatsApp no, por el tema de seguridad, pero sí utilizamos Signal, que esa es una red social más segura. Según la ley estadounidense, todas las personas en el territorio tienen derechos independientemente de su estatus migratorio. Pero ante el aumento de las redadas y detenciones, diversas organizaciones y abogados que asesoran a migrantes hacen varias recomendaciones. Aquí resumimos algunas. Una de las más importantes a tener en cuenta es que solo se puede ser detenido si hay una orden de arresto de un juez. Yo sé que en un momento en el que se te acerca un oficial de ICE, o un policía, pues uno se pone muy nervioso, pero si ellos no tienen una orden de un juez, o usted no sabe que tiene una orden de un juez para deportarlo, usted no puede ser detenido si usted no ha cometido ningún crimen. Si la orden está firmada por un juez, pues es válida. Si no dice que está firmada por un juez, sino por un oficial del Departamento de Seguridad Nacional, eso no es una orden de arresto, no ante la ley de los Estados Unidos. Incluso no es obligatorio abrir la puerta si no pasan la orden judicial firmada por un juez por debajo de la puerta. También se tiene derecho a permanecer callado y a no responder preguntas. Es muy importante no firmar nada sin antes consultar con un abogado, mucho menos documentos en blanco. Se recomienda tener los documentos como las declaraciones de impuestos, facturas y registros en un lugar seguro. Y lo mejor es no mentir ni mostrar documentos falsos. Lo mejor es crear un plan de seguridad. Por ejemplo, identificar contactos de emergencia y memorizar sus números de teléfono. O hablar anticipadamente con un abogado para estar listo ante cualquier eventualidad. Pero esto hay que hacerlo con bastante antelación. La mayoría de abogados de migraciones privadas tienen una lista de espera de 6 a 8 semanas y a las personas les urge hablar con un abogado, especialmente si ya los han puesto en un proceso de deportación. También las organizaciones sin fines de lucro que han históricamente proveído o brindado ayuda de servicios legales a las personas que no pueden pagar de bajos recursos, no se dan abasto, ya no están tomando casos. Si alguien se enfrenta a una deportación, no podrá regresar a Estados Unidos durante varios años. Por ejemplo, si la deportación es a través de un proceso de remoción expedita, esa persona tendrá una prohibición de 5 años para regresar. Si un juez de inmigración ordena la deportación formalmente, entonces son 10 años. Y si ya han sido deportados antes y reciben otra orden de remoción, esa prohibición se extiende a 20 años. La prohibición más dura se aplica a aquellos que suman violaciones repetidas de las leyes migratorias o que han sido condenados por ciertos delitos graves. Para ellos, la prohibición de regresar es de por vida. No volvería. Si me deportan, ya está, digamos. No volvería, no intentaría volver acá. Ya me parece que sí, ya habría cumplido un ciclo básicamente en este país. Aún así, hay algunos migrantes que deciden emprender el viaje de nuevo. A esto se le denomina reingreso ilegal y constituye un delito federal. Lo intentaría volver a salir, intentaría volver a ir a Estados Unidos. La cosa en los países latinoamericanos no está fácil y muchos buscan una vida digna.
La verdad es que si no hay cambios serios en los países de origen desde donde salen los inmigrantes, si la situación económica, política, social, de inseguridad, de sistemas de salud, de educación, no mejora de manera sustancial, la gente va a seguir saliendo porque los seres humanos lo que queremos es tener una mejor vida. Aún es muy pronto para decir si Donald Trump podrá o no cumplir su promesa de llevar a cabo una histórica deportación masiva de migrantes. Solo hemos visto las primeras semanas de su segundo mandato. Lo que sí sabemos es que el miedo y la incertidumbre han crecido desproporcionadamente en la comunidad migrante de Estados Unidos. Y eso tampoco es forma de vivir. Migrar de forma ilegal no es una decisión que se toma a la ligera. Detrás de cada historia hay motivos profundos. Muchos huyen de la violencia, la pobreza o buscan simplemente un mejor futuro para ellos y sus familias. Y sí, como en todo grupo, hay criminales que deben ser condenados por sus delitos. Eso no lo ponemos en duda. Sin embargo, la gran mayoría son personas trabajadoras con valores y aspiraciones que incluso contribuyen a las comunidades en las que se establecen. ¿Qué opinas de las drásticas medidas de Trump? ¿Conoces a personas que se han visto afectadas? Te leo en los comentarios a través de nuestro canal de YouTube @DW Cómo Te Afecta. Con esto los dejo y hasta la próxima.